Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Una bendición tan grande que estén con nosotros en nuestro estudio de la palabra de Dios. Siempre es una bendición grande cuando abrimos y compartimos la palabra de Dios, porque es la que va a bendecir nuestros corazones. Entonces, en el último estudio que tuvimos acerca del libro de Apocalipsis, donde estamos estudiando de la venida del Señor, era el capítulo 14, un repaso rápido, nomás digo, bueno, no rápido, porque hay mucho todavía. Yo he oído expositores bíblicos que dicen que en el capítulo 14 no hay mucho de qué hablar. No entiendo, no entiendo por qué dicen eso, hay mucho. Bueno, ya hemos hablado bastante de son tres divisiones en el capítulo 14, son muy importantes. La primera división, del verso 1 al 5, miramos a los 144,000 evangelistas, que al igual que Noé, hallaron gracia delante de Dios y fueron separados de todos los moradores de la tierra para predicar el evangelio del reino en todo el mundo. Ahora, lo he dicho, lo voy a volver a repetir, no va a haber necesidad de que ellos se trasladen a cada uno de los países para alcanzar a predicar el mundo. No, ellos ya están ahí. No hay un solo país en el mundo donde no haya una comunidad judía. Cuando se llegue el tiempo determinado por Dios, ellos van a ser salvos sobrenaturalmente de la misma manera que fue el apóstol Pablo. No van a necesitar ir a ninguna escuela para aprender el idioma de ese país donde están, porque ya lo saben, ya conocen el idioma, ya conocen la cultura y las costumbres de ese lugar donde ellos están. Entonces eso ya está en las manos de Dios, ya lo sabemos. En Apocalipsis capítulo 14 y el verso 4, ahí se describe a los 144,000 como los que siguen al Cordero para donde quiera que Él va. Ellos van a ser los seguidores del Cordero. Un seguidor es alguien que sigue o apoya a alguien en las buenas y en las malas. Eso se debe quedar establecido. Entonces los 144,000 serán leales al Cordero, cueste lo que cueste. Pregunta retórica, ¿necesitará el Cordero de alguien que desafíe a la bestia en las altas esferas del gobierno y que sin rodeo lo desafíe a él y a su política, a su manera de gobernar, a su religión, su sabotaje económico, su marca, sus ministros y su alianza con Satanás? Hay 144,000 completamente dispuestos para esa encomienda. Otra pregunta retórica, ¿necesitará el Cordero evangelistas que proclamen a los incalculables millones de gentes el evangelio del reino venidero? Que asciendan a lo más alto del Himalaya, que crucen las grandes arenas del desierto o las grandes junglas en el África o y el Amazonas, y escalen las grandes cordilleras de los Andes que atraviesan por 7 países en Latinoamérica, o moverse en la nieve con perros esquimales para los grandes parajes en el Ártico. Sí, hay 144,000 completamente listos para esa misión. Estos son los seguidores leales y fieles que busca Jesucristo. Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 16 y el verso 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta escritura es para que nosotros sepamos el costo que requiere seguir a Jesucristo. Lo encuentras en Lucas y en Mateo y parte de Marcos.
Cuando lo quieras buscar, búscalo y míralo, cuál es el costo. Estos no van a batallar con todo eso. Ellos ya lo están expresando de una manera de ellos interiormente. Entonces, enseguida en los versos 6 al 11 del capítulo 14 de Apocalipsis, encontramos la segunda división. Acuérdense que son 3 divisiones en el capítulo 14. En esa segunda división nos habla del mensaje de 3 ángeles. Y algo muy importante es que el tema que sobresale en este capítulo 14 de Apocalipsis es la separación entre lo falso y lo verdadero. Ese es el tema en todo el capítulo. Miramos al primer ángel predicando el evangelio verdadero a un mundo que se ha dejado seducir por un evangelio falso. El segundo ángel nos habla de Babilonia y de su sistema, de su religión falsa. Y el tercer ángel nos recuerda que hay 2 marcas, la marca de la bestia y la marca de Dios. Dios va a marcar a los suyos para protección. Entonces, enseguida miramos la cosecha donde se separa el trigo de la cizaña. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Lo mismo. La separación de los creyentes verdaderos de los falsos. Y finalmente la batalla del Armagedón, donde Dios pone fin a todo el sistema falso que hay en el mundo para introducir lo que es verdadero. ¿Qué es lo verdadero? El reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo, donde la tierra será llena de el conocimiento y la gloria de Dios, la justicia y la paz en todo el mundo serán los estandartes de su reino, y habrá camino de santidad para todos los creyentes de ese tiempo. Pero, ahí está, pero en inglés dice, me gusta. Pero mientras tanto, el mundo en los días de la tribulación será sencillamente el mismo que conocemos hoy nosotros. Un mundo envuelto en ideologías y filosofías de hombres. Si ustedes conocen o conocemos la teoría de la evolución, que denigra la imagen de Dios puesta en todo ser humano, diciendo que venimos del mono, y conocen la filosofía humanista de hoy, la religión del humanismo, en donde todo gira en derredor del hombre, el centro de todo es el hombre, lo que él puede hacer, lo que él puede lograr hacer. Y a la misma vez esa filosofía del humanismo es la promotora de esta época que estamos viviendo actualmente, la época del postmodernismo, donde existe una indiferencia tremenda hacia la existencia de Dios y hacia la obra poderosa que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Ahora, piensen ustedes en lo que será en ese periodo de la tribulación, cuando la mayor influencia santa ya no va a estar ahí. ¿De qué estoy hablando? De la iglesia. La iglesia ya no va a estar ahí, porque para ese entonces ya se habrá ido en el rapto. Entonces, ya no va a haber ninguna iglesia cristiana que les avise lo que la Biblia dice. Ni va a haber ningún predicador o maestro de la palabra de Dios que les diga lo que está sucediendo. No va a haber, no van a estar. Entonces, eso quiere decir que esa teoría del evolucionismo, esa teoría de la filosofía o la religión del humanismo estarán en grande. Eso se tiene que llevar en la mente. Los quiero poner en las mentes de ustedes. Va a ser igual a como estamos viviendo. Miren, yo he oído a muchos predicadores usar la profecía del Señor Jesucristo en cuanto a Noé, que
que así como en los días de Noé, y lo queremos y lo aplicamos a este tiempo, pero la interpretación correcta es para los tiempos de la tribulación, porque eso lo está diciendo dentro del capítulo 24 de Mateo. Pero no podemos hacernos indiferentes a que estamos ya ahí. Y esto que está ahorita va a ser ahí. Si ahorita está en una manera menor, allá va a estar en lo máximo. Si ahorita batallamos con mucha gente, y porque las universidades y las escuelas están en grande, haciendo y deshaciendo, y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niños están agarrando de todo eso. La única defensa que ellos tienen es que sean de padres cristianos. Y aún así, déjenme decir, aún así, si los padres no cumplen con el deber de enseñarles a sus hijos la palabra de Dios y enseñarles de esta vida cristiana en lo que ellos están viviendo, también van a ser llevados por la misma corriente de este mundo. Entonces esto es muy tremendo. Ahora, algo que no podemos pasar por alto es el mensaje de los versos 12 y 13 del capítulo 14 de Apocalipsis, que forman una breve tregua en la revelación de los juicios de Dios, que se van a volver a reanudar en el verso 14. O sea, se paran los juicios en el verso 11. Ahí terminan los juicios de los tres ángeles. ¿Ok? Están dos versos ahí, 12 y 13, que muchas veces los pasan por alto. Pero esa es una breve tregua, es un descanso consolador que Dios está dando para después reanudar los juicios de las cosechas, tanto del grano como de la cosecha de la uva, que son juicios también. Entonces es muy importante nosotros entender todo esto. Por ejemplo, la cosecha final de la ira de Dios se lleva a cabo en base a dos temas de la agricultura. La cosecha del grano se lleva a cabo del verso 14 al verso 16. Y la cosecha de la uva se lleva a cabo del verso 17 al verso 20. Estamos hablando del capítulo 14, no nos hemos salido. Entonces la cosecha, eso es un adelanto de lo que voy a hablar ahorita más adelante. La cosecha del grano simboliza los 7 juicios de las copas que están por venir, que ya estamos por entrar. Y la cosecha de la uva simboliza la batalla del Armagedón. Es juicio también, pero es la batalla del Armagedón. Entonces, vamos a ver esos versos 12 y 13 del capítulo 14 de Apocalipsis. Miren el verso 12. Apocalipsis capítulo 14 y el verso 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa palabra, la paciencia de los santos, presenta una de las doctrinas más importantes en las Escrituras. En la Biblia, la mayoría de las veces que encuentras tú la palabra paciencia, hace referencia a la perseverancia del cristiano, de los santos, de la iglesia, de la tribulación. Entonces, esta frase, la paciencia de los santos, subraya la verdad de que Dios guarda a sus santos, sosteniendo su fe hasta el final, sin importar lo que ocurra. Pues estamos sirviendo a un Dios poderoso. La verdadera fe salvadora en su propia naturaleza es eterna. No se puede perder. Algo eterno no se puede perder, no se puede destruir. Porque además, esto de la paciencia de los santos, de la perseverancia, además de ser una promesa, además de ser un propósito de Dios, Dios tiene el poder de guardar con seguridad a los creyentes. Ahora sí, pónganme mucha atención, voy a ir dando escrituras. Estos estudios yo sé que se están subiendo arriba, ahí donde se están pasando. Entonces voy a ir dando escritura, la voy a repetir. Si no la puedes
anotar, la puedes encontrar ahí porque tienes la facilidad para volver a repetir el estudio. Pero lo voy a ir dando. Voy a dar varias escrituras en referente a la seguridad y la protección que Dios brinda a su pueblo. Hay muchos pasajes, pero voy a hacer nomás 2 de cada una de la promesa, de el propósito de Dios y del poder de Dios. Esas 3 cosas están para la protección y la seguridad de todo aquel que ha creído y ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Primera escritura encuentra en Juan capítulo 10, versos 27 y 28. Tremenda escritura esa. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero miren el verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero miren lo otro. Y nadie, ni nada. Y cuando dice nadie, ni Satanás, ni nadie las arrebatará a mis ovejas de mis manos. Tremenda escritura. Miren Romanos, capítulo 8, versos 38 y 39. Romanos, capítulo 8, versos 38 y 39. Y miren, tomen atención, porque eso tiene que ver con el estudio de la palabra. Pon atención a lo que dice. Mira cómo empieza Pablo. Por lo cual estoy seguro. Lo está diciendo el gigante de Dios, aunque supuestamente la historia dice que el apóstol Pablo era chaparrito. Bueno, eso yo no sé, pero se le llama el gigante de Dios. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ahí está la clave, nos podrá separar del amor de Dios. Subrayen esa palabra en sus Biblias. Se vale, no la tengas ahí nomás, no, o que guarde polvo, no, subráyala, usa tu ese crayón amarillo, verde, o el que tú quieras, o subráyale con tu regla. No nos podrá nada, ni ninguna cosa creada en este mundo nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¡Wow! Eso está tremendo. Miren, todas estas escrituras nos brindan protección y seguridad. Las que voy a dar, todavía no estoy dando todas, estas son de las promesas, estoy hablando. Estas son promesas. Esas que acabo de dar de Juan, hay muchas más. Estoy escogiendo más o menos las que pudieran ser más receptibles para nosotros. Son promesas de Dios en cuanto a la protección y la seguridad que Él nos brinda a cada uno de nosotros. Y esas escrituras deben estar bien grabadas en lo profundo, en lo más profundo de nuestro corazón, para que cuando venga el desánimo a nuestras vidas, no la adversidad, no los problemas, no, el desánimo. El desánimo no tiene nada que ver con el pecado, no tiene nada que ver con la tentación, no tiene nada que ver con que le fallé, le falté, caí, no. El desánimo es un ataque mismo que viene del vientre del infierno. Es un ataque satánico. Y nadie está exento, no importa qué posición tenga. Todo creyente, hombre, mujer, joven, también joven, mujer, hombre, todo, aún la posición que tenga, el pastor, el ministro, el obispo, todos hemos pasado por ese ataque satánico del desánimo. Estas escrituras nos ayudan mucho. Y hay muchas. El Salmo 91, un salmo tremendo que ahí está clasificado como el Salmo
de protección y seguridad que Dios brinda a todos sus creyentes. Dice en el primer verso, el que habita al abrigo, esa es protección, del Altísimo, el que está encima de cualquier situación, de cualquier adversidad, de cualquier problema. Morarán bajo la sombra, protección, del Omnipotente, del Dios Todopoderoso, del Dios soberano, que controla todas las cosas. Esa es la certeza que nosotros tenemos en Dios. Aleluya. Que Él está en control de todas las cosas, pero hay que creerlo. Muchas veces lo hablamos y cuando viene la prueba, ¡ay! No, hay que creerlo, y para eso estas escrituras deben estar bien grabadas en nuestro corazón, para que entonces nosotros podamos decir, como dice el verso 2 del Salmo 91 y el verso 2, mira la expresión que da ahí. Por lo cual dije, Jehová, esperanza, por tanto diré, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando tú ya verdaderamente asumas todo eso, tú vas mismo a expresar todo eso. Entonces, estas escrituras nos ayudan mucho. Miren, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 y el verso 6. Ahí está otra expresión del apóstol Pablo, muy común en sus escrituras. Nos ayudan mucho. Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa palabra, estando persuadidos, es estar seguro, tener confianza. Y está hablando de la salvación y de la fe salvadora. La confianza de Pablo era mucho más que una esperanza humana, porque habla de seguridad y de protección. Y eso es prácticamente lo que te lleva a la confianza en Dios. Por eso hablamos de que todo aquel que pone su fe y su confianza, porque muchas veces creemos que la fe es igual que la confianza, o el creer es igual que la confianza. Tiene un poco su diferencia, y les puedo hablar un poco de eso, pero ahorita no. Miren, la salvación es una obra exclusiva de Dios, y por tanto, si es una obra exclusiva de Dios, entonces su consumación es tan cierta como si ya hubiera sucedido, como si ya se hubiera llevado a cabo. Miren otra escritura, Romanos capítulo 8, verso 28, 29 y 30 son... Esos tres versos forman un párrafo. Eso, hay que entender también eso. En el estudio de la palabra tú tienes que ver cuando son párrafos, porque cambia. De lo que viene hablando cambia. Y esos son buenos traerlos grabados en nuestro corazón. En el verso 28 el apóstol Pablo empieza diciendo, miren, otras expresiones. Esto es lo que me agrada del apóstol Pablo. Pues claro, bajo la alianza del Espíritu Santo. Las expresiones que él da. Y sabemos, así empieza, ¿no? El verso 28. Y sabemos, Pablo, miren, con esa sola palabra Pablo nos está diciendo que como creyentes en Jesucristo, nosotros sabemos por encima de cualquier duda, sin ninguna duda en nuestro corazón, que cada aspecto de nuestra vida está en las manos de Dios, y que esa vida Dios la va a usar divinamente para su honra y su gloria. Eso debe de estar bien grabadito en nuestro corazón. Entonces dice ahí en el verso 28, y sabemos que todos los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los creyentes, nosotros que hemos sido redimidos, que hemos nacido de nuevo, pertenecemos a la familia de Dios.
Ustedes van a ver en la Biblia que hace la diferencia, los que aman a Dios y los que aborrecen a Dios. En el español la palabra aborrecer se oye un poco acá, pero en el hebreo o en el griego también es la misma definición. Es amar menos. Eso es lo que quiere decir. Entonces hay dos divisiones. En la Biblia lo vas a ver, los que aman a Dios y los que aborrecen a Dios. Los que no aman a Dios definitivamente. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Y luego dice el verso 29, porque a los que antes conoció, los predestinó para que fuésemos, ahí está el propósito por el cual nosotros tenemos esta salvación. Para que los que conforme al propósito de Dios han sido llamados, para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre todos los hermanos. Verso 30, porque a los que antes conoció, también los llamó, y a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, también los santificó, y a los que santificó, también los glorificó. No hay interrupción ahí. Yo no veo ninguna interrupción. Dios no tiene obras incompletas. El Dios que salva es el mismo Dios que justifica, santifica y glorifica. El Dios que empieza una obra es el mismo Dios que la termina. El mismo Señor Jesucristo dice: yo hago lo que le agrada a Dios, porque la obra que Él me envió a hacer, la voy a llevar a su término. Y la terminó. Que termine su obra. Esa es la voluntad de Dios. Y lo llevó a cabo. Entonces, ese es el Dios con el cual nosotros estamos tratando. Ok, entonces esas son del propósito de Dios. Y escrituras que hablan del propósito de Dios, pero que a la misma vez nos brindan protección y seguridad para nosotros, para no estar con ese temor. Y una de las cosas, Satanás usa muchas armas poderosas, y le llaman poderosas porque hacen mucho efecto, hacen un efecto tremendo en el cristiano débil, que no estudia la palabra, que no ora, que no hace, no viene a la iglesia. Ahorita el problema que hay es de que se puede ser cristiano sin ir a la iglesia. Oh, no, ¿yo para qué? Yo oro ahí en la iglesia, quiero ver una predicación, prendo la televisión. Mira, qué sencillo. Otra de las armas poderosas con las cuales Satanás trae al cristiano, que se puede ser cristiano sin dejar el mundo. Válgame Dios. Y eso está más terrible. Entonces es muy importante escrituras. Ahora te voy a enseñar dos escrituras también tremendas que hablan del poder de Dios. Acuérdate, la promesa, el propósito y el poder de Dios. Primera de Pedro, First Peter, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 5. Verse 3 through 5. Dice: bendito el Dios y Padre, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo. Eso es lo que quiere decir la palabra de nacer. Nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva que está reservada por la resurrección de Jesucristo, claro, por eso llevó a cabo. Y en eso que en el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, y mira lo más hermoso, reservada, guardada para nosotros en los cielos. El verso 5, para nosotros que somos guardados, protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Otra escritura, la última, Judas capítulo 1, versos 24 y 25, tiene un solo capítulo, pero son los últimos versos, the last verse, 24 and 25.
Dice, miren, esa escritura está tremenda. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Verso 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Wow. Entonces, cuando hablamos del poder de Dios, estamos hablando de su omnipotencia soberana, que continuamente protege a todos los creyentes, tanto hombres como mujeres. Entonces, decir que la fe salvadora puede morir o puede perderse contradice la promesa, el propósito, el poder y la gracia de Dios. Ahí ustedes, se los dejo de tarea, de homework. A ver qué van a hacer con eso. Miren, la paciencia de los santos de la tribulación, esta es la manera como es evidente para los de la tribulación, que guardan los mandamientos de Dios. Y una segunda forma en que los santos de la tribulación mostrarán su paciencia será mediante la fe en Jesús. Esas dos cosas son las que muestran la paciencia, la perseverancia de los santos de la tribulación, los que les toque vivir en ese tiempo de la tribulación. Seguirán siendo fieles, incluso bajo el reinado de la bestia. Van a ser amenazados de muerte por el anticristo, pero ni la amenaza los va a debilitar. ¿Por qué amenazados de muerte? Porque no van a recibir la marca. Tanto, pues los 124, los 144, no, pero estoy hablando de los gentiles. Al rehusarse a recibir la marca, eso es como una sentencia de muerte. Entonces, aún con todo eso, ellos van a mantenerse fieles al Señor. Y al no recibir la marca hará que abandonen su fe en el Señor Jesucristo. O sea, no los va a hacer que abandonen su fe en el Señor Jesucristo. Va a ser algo parecido a los héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos. Van a mantener su testimonio hasta el fin, aun cuando ese fin sea un martirio horrible, terrible. Entonces, por eso dice el verso 13, miren, el verso 13 es el otro verso que nos habla de ese breve tregua de los juicios y que es como un descanso consolador para los santos que van a vivir en ese tiempo, porque ellos van a estar en medio de esos juicios. Entonces en el verso 13 dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahora, la bienaventuranza es para todos los que mueren en el Señor, es para todos. Desde los mártires del principio de la iglesia, pasando por todos los que han muerto siendo fieles a la causa del Señor en toda la historia de la iglesia, hasta que el día que el Señor venga por su iglesia y se la lleve. Los mártires que Juan vio bajo el altar en el capítulo 6 y el verso 9. Y luego los mártires, esa gran multitud de la cual nadie podía contar, de todo pueblo, nación y lengua y raza, en el capítulo 7 y el verso 9. Entonces aquí hay una pregunta muy obvia. ¿Por qué son bienaventurados los muertos? ¿Por qué son bienaventurados? Porque la mayoría de las personas, parecería algo incomprensible. Una bendición sobre los muertos, y la muerte es algo que se tiene que evitar. Se nos dice que debemos de evitar la muerte. Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y el verso, me parece que es el verso 26, dice, 1 Corinthians chapter 15 verse 26, dice que el último enemigo a vencer es la muerte. Entonces, ¿cómo es que son bienaventurados los muertos? Como dice ahí la escritura del verso 13. Entonces, esta es la respuesta. Son bienaventurados por cómo vivieron
cómo murieron. Bueno, ya hablamos cómo vivieron estas gentes, haciéndole frente a todo eso. Ahora la pregunta es, ¿cómo murieron? Pues sabemos que la mayoría de ellos murieron martirizados, torturados, desde el principio de la tribulación hasta el final de la tribulación. Todo eso viene para ellos. Van a sufrir toda clase de angustia y dolor. Se llenarán de tristeza al ver a sus seres queridos, hijos, padres, esposa, esposo, amigos. Los verán siendo torturados y la muerte por causa de su fe. Y es por eso que vemos al Espíritu Santo. Aquí van dos cosas también muy importantes. Vemos al Espíritu Santo uniéndose a esa voz celestial que sale del trono de Dios, con una afirmación fuerte, o sea, respaldando, pero añadiendo algo más, dice el Espíritu. Sí, dice el Espíritu. Ellos son bienaventurados, porque ellos van a descansar de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. O sea que el Espíritu Santo está añadiendo dos razones más para la bienaventuranza de los mártires de la tribulación. La primera, dice que descansarán de sus trabajos. Eso hace referencia a una tarea dura, difícil y agotadora, que implica molestia, disgusto y puede hasta problema. ¿Por qué? Porque sus vidas serán duras y peligrosas. Una lucha por la sobrevivencia. Al no tener la marca de la bestia, ellos van a ser excluidos de la sociedad. No podrán comprar, no podrán vender y vivirán como fugitivos, huyendo constantemente. Eso está terrible. Por eso es lo que está hablando ahí el Espíritu Santo. Que la muerte será un descanso para ellos. Llegará como un alivio a todas sus dificultades y tristezas de su vida. La segunda razón, y sus obras con ellos siguen. La palabra obras ahí se refiere a nuestro servicio a Dios. Dios ha prometido mantener en el cielo un registro permanente de todos aquellos que le honran y le temen al vivir una vida de fidelidad delante de Él. Dios no se va a olvidar cuando estemos delante de Él en el cielo. Quiero que vean una escritura en Malaquías. Vamos al libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. En otras palabras, es el libro que cierra el Antiguo Testamento. Pero es muy importante ese libro porque para ese tiempo del profeta Malaquías, Israel ya estaba en una decadencia espiritual. Se había vuelto cínico y soberbio y dudaba del amor y de las promesas de Dios. Entonces, en el capítulo 3 y el verso 14, chapter 3, verse 14, miren lo que dice ahí Malaquías, hablando Dios por medio de Malaquías. Si se fijan en el verso 13, Dios ahí les está reclamando, les está diciendo por medio de Malaquías, ustedes han dicho esto, ¿verdad? Así dice el verso 13. Miren lo que han dicho, miren lo que Dios oyó, estando Él en el cielo, oyó lo que ellos estaban diciendo, miren lo que estaban hablando, el verso 14. Por demás está servir a Dios. ¿De qué aprovecha que guardemos su palabra y sus mandamientos? Verso 15. Porque miramos a los que hacen impiedad, que no solo prosperan, sino que tientan a Dios y escapan. No hay juicio para ellos. Entonces, ¿qué caso tiene? Entonces, algo parecido a la condición de la iglesia en este tiempo, ¿verdad? Muchos cristianos andan en ese terreno. Pero miren, aquí está lo más hermoso. Malaquías, capítulo 3, verso 16. ¡Wow! La escritura está tremenda.
donde Dios manda una palabra de ánimo para todos aquellos que caminan en fidelidad delante de Él. Miren lo que dice, está hermosa esta escritura. Entonces, esa palabra entonces quiere decir, está hablando, haciendo la diferencia de los otros que están murmurando y hablando. Aquí hay un remanente, un grupo que ellos mismos se juntan. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor Dios escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Miren, quizás nosotros no nos hayamos dado cuenta, pero nosotros estamos escribiendo capítulos de nuestra vida. Es como una se puede decir, una autobiografía. Nosotros mismos lo estamos haciendo. Y lo hemos estado haciendo desde el día que nacimos de nuevo, acuérdense, desde ahí para adelante. Lo de atrás, eso ya quedó en el Calvario. El Señor Jesucristo pagó por ello, y Él dice, el Señor, que jamás se va a acordar de nuestra vida. Pero es del nuevo nacimiento en adelante en donde el creyente, tanto hombre como mujer, va a dar cuenta delante de Dios. Entonces esa autobiografía que nosotros sin quererlo lo estamos, si no se han dado cuenta, desde ahorita se lo digo, cada capítulo de nuestra vida está haciendo, boom, aquí. Es una autobiografía, pero quien lo está escribiendo allá es el Señor. Esos libros en donde está todos los capítulos de nuestra vida están archivados en la eternidad con nuestros nombres. Y un día Dios leerá ese libro frente a nosotros. En otras palabras, este pasaje de Malaquías, y hay otros que voy a dar ahorita aquí, recuerda a todo creyente que Dios observa y anota la fidelidad y el amor de ellos hacia Él. Dios no se va a olvidar. ¿Y saben cuál es que la Escritura respalda esto? Hebreos capítulo 6 y el verso 10. Hebrews chapter 6 verse 10. Miren lo que dice ahí, también está hermosa esa escritura. Porque Dios no es injusto para olvidar, se le olvidará a Dios. No, es para que nosotros podamos entenderlo. Él está usando palabras antropomorfas que nosotros entendamos. Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Por último, Pablo, esa sin faltar, Pablo en 1 Corintios capítulo 3, del verso 12 al 14, ahí describe la prueba que Dios va a hacer con respecto a las obras de todo creyente. El oro, la plata y las piedras preciosas se conservarán, mientras que el heno, la madera y la hojarasca se destruirán. Se volverán humo y ceniza, y lo que queda formará el fundamento para la recompensa del creyente. Así de sencillo, y eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Ahora sí, vamos a capítulo 14, verso 14 al 16. Sí lo vamos a abarcar. Vamos a cerrar este capítulo 14 hoy, con la ayuda de Dios. Apocalipsis capítulo 14, del verso 14 al 16. Aquí vienen ya los demás juicios. Son 2 juicios más. Aquí viene el primero, la cosecha del grano. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube, diciéndole: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz
en la tierra y la tierra fue cegada. Ok, la primer venida, déjenme comentar algo muy importante para darle entrada a estos dos juicios que vienen aquí. La primera venida del Señor Jesucristo a este mundo fue de humillación, eso se tiene que entender y establecer. Aún desde el mismo momento en que Él se encarnó, Él dejó de ser celestial y venir aquí a participar con nosotros de carne y de sangre y ser tentado y sufrir todo lo que nosotros sufrimos, dolor, hambre, sed, esto y lo otro, todo. Ahí ya es una humillación. Entonces el Señor Jesucristo, cuando vino en su primera venida a este mundo, fue de humillación. Un tiempo en el que Él, siendo en forma de Dios, dice Filipenses capítulo 2, versos 6 y 8, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesucristo vino la primera vez como siervo, la segunda vez volverá como el Rey soberano. En su primer venida vino con humildad, en su segunda venida vendrá con majestad y esplendor. La primera vez que Jesús vino a la tierra, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La segunda vez que Él venga a la tierra, Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Jesús vino la primera vez, cuando Jesús vino en su primera vez a la tierra, Él vino a sembrar. En la segunda venida que Él venga, va a cegar, va a levantar cosecha. Entonces el juicio presentado en estos versos que acabamos de leer, del verso 14 al verso 16, tendrá lugar en el peor momento de la historia humana, que es la gran tribulación. Después de años de soportar el gobierno opresor del anticristo, ¿por qué digo después de años? Miren, algunos expositores dicen que los juicios de las copas se llevarán a cabo casi al final de los 7 años. Unos hablan de meses, otros hablan de semanas, otros hablan de días, y hay unos que otros que hablan de horas. Pero el caso es que después del gobierno opresor del anticristo, los ataques demoníacos y los aterradores y devastadores juicios de Dios, a las personas que estén vivas en ese tiempo se les va a hacer difícil creer que vaya a haber algo más peor que lo que a ellos han pasado. Ya pasaron los juicios de los sellos, ya pasaron los juicios de las trompetas, ya murió la mitad de la población mundial, y pues ¿qué más peor puede venir? Dice, no, pues lamentablemente sí va a ser, porque lo peor está por venir. No es como lo que nosotros decimos, que lo mejor está por venir, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Se dice ahí. No, lo peor está por venir. Entonces este juicio se describe en este pasaje del verso 14 al verso 16 como la última siega de la tierra, en donde toda la furia del Señor Jesucristo se desatará sobre Satanás, sobre sus huestes de demonios, sobre el anticristo y todas las personas malvadas de este mundo que jamás, que nunca quisieron arrepentirse. Como les dije anteriormente, la cosecha del grano simboliza los 7 juicios de las copas. La cosecha de uva, simboliza el juicio del Armagedón. Entonces quiero mencionarles esto para ya no mencionarlo en la otra parte, en la cosecha de la uva. Ambas cosechas, la del grano y de la uva, implican una hoz y la siega, que es la cosecha. Y ambas pueden describirse también en 3 elementos mismos de aquí.
el segador, la madurez y la siega. Entonces vamos a ver el segador. ¿Quién es el segador en este juicio de la cosecha del grano? Miren, verso 14 y el verso 14, ¿verdad? 14, vaya. Juan vio a uno sentado en una nube blanca semejante al Hijo del Hombre. Ese es el Señor Jesucristo, que viene a establecer su reino en cumplimiento de la profecía. Eso es importante. De Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. Daniel capítulo 13, 7, verso 13 y 14. Se los voy a decir aquí, miren lo que dice, porque es muy importante. Miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. Y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Se dan cuenta? Daniel ya había hablado de esto. Bueno, ya no me quiero meter allá porque si no, no lo hago. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en su ministerio terrenal, Él mencionó esto mismo. Pero no me quiero meter ahí. Más adelante va a salir, van a ver, va a salir. Tiene que ver con la deidad del Señor Jesucristo. Entonces Daniel lo describe como el Hijo del Hombre. Ese es el título que más usó el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Esta es la última vez que se va a mencionar. En los evangelios tú vas a encontrar esa palabra del Hijo del Hombre. En parte eso fue lo que los judíos los hacía dudar de que fuera el Mesías, porque el Hijo del Hombre está hablando de una humanidad. Ellos no pensaban en el Mesías como alguien humano. Ellos sabían que era Dios, y Dios es eterno, no iba a morir. Por eso también les confundió cuando Él les dijo que Él tenía que ser crucificado y muerto y sepultado, y al tercer día iba a ser resucitado. Entonces, el Hijo del Hombre se menciona como 80 veces en los evangelios, pero aquí va a ser la última vez que va. Ahora, el Hijo del Hombre también tiene que ver con su humillación. Eso es para que la gente entienda que Él vino como un ser humano, igual que nosotros. Por eso usó ese título Él. Y Daniel ya lo describía desde allá, pero Daniel lo describe ya para cuando Él va a tomar parte, Él va a tomar posesión de toda la tierra, de todo el mundo. Entonces es muy importante entender esa profecía de Daniel. Verso 15. Y del templo salió otro ángel. Este ángel que salió del templo es el que entrega el mensaje de Dios el Padre al Hijo del Hombre, diciéndole: mete tu hoz y ciega, pues la miel de la tierra ya está madura. La frase madura significa que está seca o marchita. Está hablando de la maldad de los hombres, que ha llegado a su máxima expresión. Entonces, una hoz es un mango corto de madera con una hoja afilada de acero y curva para cortar de tajo los tallos y las plantas. Sí la conocen, ¿verdad? Tiene el mango de madera de ese tamaño y luego tiene una curva, así una hoja afilada de acero, filosa, así pero curva. Entonces con una mano la puedes agarrar y cortas el tallo, o sea, cerca, no la raíz, pero el tallo es el que está ahí cerca de la tierra y de ahí lo cortas, lo vas cortando. Y muchas veces ese te da la oportunidad de agarrar, lo cortas y lo cortas. Y la cosa que estoy diciendo esto para que no se confunda con la guadaña, en inglés parece que es seco, esa es la guadaña. ¿Sí conocen la guadaña? Bueno, esa es otra, pero no es esta la que está mencionando, porque la guadaña es el mango de madera es el grande. Y la hoja, la navaja afilada, no está tan curva, sino que es una curva nomás así, está curvada nomás así, pero es más larga. Y esa de mango grande, y esa la usan para cortar la hierba y el forraje para el alimento para el ganado. Pero esta es la que está hablando, la que vas a cortar desde abajo, el tallo de la esa. Entonces es muy importante nosotros entender eso. Verso 16.
Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz y la tierra fue cegada. Esta es una de las más trágicas y demoledoras declaraciones en toda la Biblia. Sencilla y sin adornos, registra la ejecución del juicio divino. Y los detalles de ese juicio pues los vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 16 de Apocalipsis. Déjenme darles nomás rápido un adelantito. Si la hago, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? Díganme con los dedos. ¿Nomás 5? No se vale. Bueno, entonces les iba a dar unos dedos. Vamos al capítulo 14, el verso 17 y el verso 18. Ahí está la siembra de la uva, la cosecha de la uva, perdón. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí hay diferencia, o sea, debemos notar la diferencia entre una visión y la anterior. En la primera visión hay separación, y que tiene que ver con la parábola del trigo y la cizaña que el Señor Jesucristo habló en Mateo capítulo 13. Pero aquí estamos hablando de la batalla de Armagedón. Aquí no va a haber separación. Allá sí hay separación. Y tiene que ver con los 7 juicios de las copas. Y es el Señor Jesucristo el que recoge, cosecha, mete la hoz y saca, separa. El trigo y la cizaña, lleven en mente. Pero aquí en la batalla de Armagedón ya no va a haber creyentes. Tanto el remanente judío como los creyentes, los santos de la iglesia, los gentiles que creyeron en la predicación del Evangelio del Reino a través de los 144, a través de los 2 testigos, a través del ángel, de lo que tú quieras, pero ellos ya están protegidos por Dios. Aquí en la batalla del Armagedón ya nomás se va a especificar en el juicio del Señor sobre los enemigos. Ahí ya no va a haber creyentes. Y luego habla de, fuera de, no sé si aquí es la otra parte, en el 19 y en el 20, miren el 19 y el 20, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió o cosechó la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y miren, verso 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí me voy a enfocar ya para terminar. Fue pisado, el lagar fue pisado fuera de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. O sea, que el Señor está protegiendo a Jerusalén. Nada de eso de Jerusalén iba a ser afectado en la batalla del Armagedón. El lugar donde se va a llevar la batalla es en lo que se le llama el Valle de Megiddo, otros le llaman Jezreel. Está a 100 kilómetros de Jerusalén rumbo al norte. Ahí es donde se va a llevar a cabo la batalla. Entonces, lo que habla aquí es que el ángel arrojó la hoz en la tierra, y eso es algo catastrófico, porque miren lo que afectó. Todos los enemigos de Dios que sobrevivieron a los 7 juicios de las copas son, vendimiados, cosechados, se metió la hoz, fueron cortados como racimos de uva de las viñas de la tierra y echados ¿a dónde? Al lagar de la ira de Dios. Miren, el lagar es un lugar formado por 2 recipientes de piedra conectados con un canal. Las uvas se pisoteaban en la parte superior del lagar, y el jugo corría por ese canal y bajaba hasta la parte superior del otro recipiente de piedra. Son 2 recipientes de piedra, uno superior alto y otro bajo, y el canal, pisabas el lagar de acá y la uva, el jugo de la uva corría y se miraba en el plano. Pero aquí está hablando, este es el punto, miren, la salpicadura del jugo al pisotearse las uvas describe gráficamente la salpicadura de la sangre de los que serán destruidos. O sea, así como salpícala, porque cuando están pisando la uva,
alrededor de ahí, de ese recipiente de piedra, está salpicando la uva. Bueno, esa es una descripción gráfica de cómo va a salpicar la sangre en esa batalla. No es una batalla, es una carnicería, es una matanza, porque miren, dicen que la sangre iba a llegar hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Vamos por partes. Los frenos del caballo. ¿Cuál es el freno del caballo? Bueno, el freno del caballo es el que tiene en la boca, en el hocico, perdón. Es correcto decir hocico, el animal tiene hocico. El freno lo tiene en el hocico. Entonces, imagínense al caballo y dónde tiene el freno en su hocico. Así. ¿Cuánto es más o menos la medida hasta aquí? Aquí, unos 4 pies. Perdón. I'm sorry. Son 4 pies. Lo que está hablando aquí, que la sangre llegaba hasta los frenos de los caballos. Imagínense en la boca del caballo, a la tierra, son como unos 4 pies, más o menos, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Entonces, eso es algo difícil de imaginarse o de concebirse. Entonces, la más correcta interpretación sería que, ya sea que hubiera caballos verdaderos o no, la correcta interpretación sería sugerir que es una hipérbole. La palabra hipérbole es una figura retórica de la hermenéutica, en donde se aumenta exageradamente lo que tú estás diciendo o enseñando. En la Biblia está llena de eso. Es más, en el Evangelio según San Juan, me parece que es en el capítulo 20, dice que si hubieran escrito todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra, cuando Él estuvo aquí, dijo, no cabrían en el mundo todos los libros. Esa es una hipérbole. Eso se la aventó Juan, que está escribiendo aquí el Apocalipsis. Entonces es más correcto ver esta figura, que la sangre llegó 4 pies hasta los frenos del caballo. Lo que sí está diciendo es, lo que se figura a uno es que la salpicada de la sangre va a volar por todos los aires y por una extensión. Dice 1600 estadios, son como unos 300 kilómetros, 180 millas. Todo eso va a ser el campo de batalla. Van a ser millones de gentes que van a venir a la batalla, naciones enteras que se van a reunir en ese lugar para pelear contra el Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 19. Entonces, lo más importante es que nosotros tengamos todo eso en cuenta y nos vemos en el siguiente estudio, porque ya se me está acabando la hora. Ok. En el otro estudio, rápido, capítulo 15 de Apocalipsis tiene como unos 8 versos, entonces vamos a tratar de resumirlos y pasamos inmediatamente al capítulo 16 con los juicios de las copas. Con la ayuda de Dios los espero y estén pendientes de cada estudio que mi hija Laura está subiendo. Y mi hija Elizabeth es la mera aquí con la cámara. Dios les bendiga, Dios les guarde.